La Tierra. Hábitat en el cual habitan diversos tipos de seres vivos, cada uno con sus propias problemáticas. Hoy veremos una en particular, la cual afecta a todos los ecosistemas de alguna u otra forma. En estos momentos nos dirigiremos a Colombia, más específicamente a su capital, Bogotá. De la contaminación acústica o también llamada contaminación sonora. Este tipo de contaminación es aquella que se produce por la acumulación de ruido excesivo. Podemos presenciarla quienes vivamos en barrios ruidosos, como cerca de un aeropuerto, cerca de alguna zona de discotecas, cerca de una construcción, cerca de parqueaderos e incluso cerca de las autopistas. Esta contaminación es producida por cualquier ruido excesivo, como ya lo dije anteriormente, que se presente con mucha frecuencia, mucho volumen, tono o mucho ritmo. Esto, además de ser muy molesto, también afecta la vida de las especies que habitan en dicho ambiente, incluido por supuesto nosotros los seres humanos. Es decir, más a fondo esto puede provocarnos estrés, trastornos de sueño, pérdida de audición e incluso afecciones cardiovasculares. Además de esto, también altera negativamente el equilibrio de los ecosistemas. En el caso de las aves, por ejemplo, influye en sus migraciones y sus ciclos reproductivos. Según el Ministerio de Salud en el país, cerca de 5 millones de colombianos, es decir, casi el 11% de la población total, padecen problemas de audición y se estima que entre la población laboralmente activa de 25 años a 50 años, la prevalencia de la pérdida de audición por exposición al ruido es de un 14%. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud estimó que para el año 2013 habían 360 millones de personas que presentaban pérdida de la audición, lo que esto representa un 5,3% de la población mundial. De estos 32 millones son niños y niñas. Por esto, la misma OMS estableció niveles máximos de ruido en los diferentes ambientes. En Colombia se ha establecido que el máximo permitido durante las horas del día en las zonas residenciales sea de 65 decibeles. En zonas comerciales e industriales hasta 75 decibeles y en zona de tranquilidad hasta 45 decibeles. Mientras que en las noches el máximo permitido es de 45 decibeles en zonas residenciales, 60 decibeles en comerciales, 75 en industriales y 45 decibeles en zonas de tranquilidad. La contaminación lumínica. Esta se produce especialmente en las ciudades durante la noche y hace referencia a la iluminación artificial excesiva que emiten las poblaciones y que también se produce efectos como la imposibilidad de ver los cuerpos celestes durante la noche. Según los autores del nuevo Atlas Mundial de la Contaminación Lumínica, la mayor parte de la población del planeta ya no tiene la oportunidad de observar la Vía Láctea. Esto se debe al incremento en las últimas décadas de la contaminación lumínica, a la que no se le da la suficiente atención pese a ser una de las formas de polución más invasivas. De hecho, los científicos que han elaborado este atlas advierten la necesidad de abordar las diversas consecuencias de este problema. Pese a esta problemática, los porcentajes son alarmantes. El 83% de la población mundial convive con estos cielos contaminados. De igual manera que la contaminación acústica, este tipo de contaminación ambiental no compromete la supervivencia de los seres humanos, pero sí conlleva consecuencias graves en la vida del ser humano. Sin embargo, esto a la salud produce pérdida de orientación, alteración del biorritmo y llega a ser dañina a tal punto de producir enfermedades como las relacionadas con la visión. También puede causar alteraciones del sueño e incluso migrañas. Esta a su vez causa afección en los ecosistemas, incluyendo la pérdida de la biodiversidad, ya que la luz artificial de alta intensidad puede afectar los ciclos migratorios de las aves, haciendo que éstas confundan el periodo en el que se debe realizar la migración. Y en el caso de la luz artificial, en puertos o en playas, esto puede alterar los ecosistemas submarinos. Yo les voy a hablar sobre la contaminación hídrica y del suelo. Empezaré con el suelo. Esta es una concentración de contaminantes en la superficie que daña la diversidad del suelo y pone en riesgo nuestra salud.
Esto es precisamente por actividades como la ganadería, la agricultura intensiva suelen emplear fármacos, plaguicidas y fertilizantes que contaminan los campos, al igual que ocurre con los metales pesados y otras sustancias químicas de origen natural o antropogénico. La contaminación del suelo es una amenaza global, especialmente grave en regiones como Europa, Eurasia, Asia y África del Norte. Las sustancias tóxicas que se depositan en la superficie terrestre perjudican nuestra salud, bienestar, así como la calidad de los alimentos, el agua, el aire, y esto no solo afecta a las personas, sino también a los animales. Esto puede provocar daños a la salud, peores cultivos, cambios climáticos, contaminación de agua y aire, desplazamiento de población, desaparición de especies. Un 33% del suelo del mundo sufre erosión, agotamiento de nutrientes o contaminación por el uso excesivo de agroquímicos. Esto es según un comunicado de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación de la Agricultura, divulgado en el Congreso Nacional del Suelo de Costa Rica. Seguiré con la contaminación hídrica. Esta es una modificación generalmente provocada por el ser humano, que la vuelve inapropia o peligrosa para el consumo, la industria, la agricultura, la pesca y las actividades, así como para los animales. Aunque la contaminación de las aguas puede provenir de fuentes naturales como la ceniza de un volcán, la mayor parte de la contaminación proviene de actividades humanas. Esta se da por la liberación de residuos y contaminantes que drenan a las corrientes y luego son transportados hacia ríos, penetrando en aguas subterráneas o descargando en lagos o mares. Los desechos, también se ven los desechos marinos en el mar. Los desechos marinos son mayormente plásticos que contaminan los océanos, las costas. Algunas veces estos se acumulan en alta mar, como en la gran mancha de basura del Pacífico del Norte, que se ha venido presentando desde hace muchos años. Los derrames del petróleo en mar abierto por el hundimiento o fugas en petroleros, y algunas veces derrames desde el mismo pozo petrolero. Esto también es por microorganismos patógenos, que son los diferentes tipos de microorganismos como bacterias, virus, protozoos y otros organismos microscópicos que transmiten muchas enfermedades por los desechos orgánicos, como ya lo mencioné, por sustancias químicas inorgánicas, por nutrientes vegetales inorgánicos, que son sustancias solubles en el agua, por compuestos inorgánicos, sedimentos y materiales suspendidos, que muchas partículas desprendidas del suelo y arrastradas al agua junto con otros materiales, y sustancias reactivas. En todo el mundo, al menos 2.000 millones de personas se abastecen de una fuente de agua potable que está contaminada por heces. Esto calcula que la contaminación del agua potable provoca más de 500.000 muertes por diarrea al año. Se supone que de aquí al 2025 la mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua. Más del 80% de las aguas residuales en los países en vías de desarrollo se descarga sin tratamiento, contaminando ríos, lagos y zonas costeras. Esto se prevé que para el 2030 el mundo tendrá que enfrentarse a un déficit mundial del 40% del agua, y va a seguir aumentando a través de los años. Otra de las causas que genera la contaminación en los ríos de Bogotá es la falta de plantas de tratamiento que hagan un adecuado manejo y eficiente de sus aguas domésticas, y vierten sus aguas en mal estado al río, incluido Bogotá, generando el 80% de esta contaminación. El 20% restante lo producen las industrias, la minería extractiva,
los escombros y, como ya lo había mencionado, los desechos domésticos y muchas más cosas que hacen que los ríos cada vez sean más contaminados. Los 3 vertimientos de Bogotá que afectan al río, dejándolo anóxido y sin vida, son Salitre, Fucha y el río Tunjuelo. El 68% del agua de los ríos de Bogotá están en malas condiciones. Contaminación atmosférica, también conocida como polución, es uno de los tipos de contaminación ambiental más famosos. Se produce a causa de la emisión de sustancias químicas a la atmósfera que afecta directamente a la calidad del aire. El más conocido es el monóxido de carbono, pero existen otros, como el dióxido de azufre, clorofluorocarbonos y óxidos de nitrógeno. Estas sustancias nocivas provienen de gases expulsados procedentes de combustibles fósiles, como los liberados de un tubo de escape de un coche, desastres naturales como los incendios, la quema de basuras, los gases que liberan las fábricas y los procesos de obtención de energía no limpia, la agricultura y ganadería intensiva. En la actualidad, Bogotá se encuentra en su mayor estado moderado. Sin embargo, las localidades más afectadas vendrían siendo Chapinero y Puente Aranda. Por otro lado, Usaquén cuenta con un estado favorable. Contaminación térmica. Seguro que alguna vez has escuchado de graves consecuencias que puede tener para el medio ambiente que la Tierra aumente su temperatura. Esto está relacionado con el último de los tipos de contaminación ambiental más importantes, la contaminación térmica. También llamada calentamiento global, consiste en el aumento de la temperatura de la Tierra, misma que se refleja en los océanos y la atmósfera, principalmente causado por la emisión de gases de efecto invernadero expendidos por la actividad humana. Bogotá, el año pasado, específicamente el 22 de septiembre del 2020, presentó un aumento de temperatura. Aunque la mayor parte de Bogotá se mantiene en condiciones favorables y moderadas, en la parte sur hubo un incremento, llegando a estar en estado regular. Una forma de reducir esta problemática sería haciendo uso de transportes alternativos y así mantener un ambiente favorable y moderado. Gracias por ver. Y recuerda, cuida el planeta, este es nuestro hogar y somos nosotros quienes necesitamos de él. Suscríbete y denle 5 a la nota profes. Muchas gracias.